cómo me contacto con ese veedor. Entonces, en realidad, va a ser un encuentro muy rico. Van a tener la posibilidad ustedes desde el campus, que yo les comentaba hoy, se va a abrir, van a tener la posibilidad de poder hacer consultas que tengan que ver con situaciones particulares de ustedes para que después, digamos, no lo hagan a las capacitadoras y apuntemos y nos concentremos bien en lo que tiene que ver de cómo se desarrolla una prueba, cómo me preparo, qué material leo, a cuál le doy mucha importancia y a cuál le doy menos importancia, porque eso es lo que nos va a nutrir para poder aprobar la prueba de selección. Después, lo gremial van a poder trabajarlo desde el campus, ¿sí? En ese mismo campus van a encontrar y le vamos a dar la posibilidad para que ustedes puedan reunirse por niveles, ¿sí? Porque ahora ustedes van a observar que va a haber diferentes niveles, compañeros de todos los niveles, y después vamos a generar puntos de encuentro, foros de encuentro, donde puedan reunirse para ustedes también se puedan contactar, practicar, hacer encuentros virtuales, poder llevar adelante coloquios para poder practicar a medida que vayamos avanzando en la capacitación. Así que, bueno, esto después a medida que vayamos avanzando van a ir conociendo un poquito el campo y van a tener distintas actividades dentro de él, ¿sí? Pero lo que quiero es que no se preocupen por cuestiones gremiales, porque después de eso lo vamos a poder trabajar tranquilamente una vez. Estás muteada, Yani. No se escuchó nada lo que dije. Sí, sí, ¿Sí? Lo muteé sin querer al final. al final. Bien. Bueno, Ale, ¿vos querés saludar a los compañeros, a los compañeros? Me gustaría que... Sí, quiero saludarlos, sí. Cuando vos me digas, los saludo. Sí, a mí me parece que sería importante hacerlo para que después los compañeros puedan desarrollar la jornada y no se vayan muy fuera del horario. Está pautada de 2 horas, sabemos que siempre nos vamos un poquito más y así lo hacemos porque en realidad casi siempre son muy ricas el intercambio final, así que cuando vos quieras, vos lo decidas. Bueno, sí, voy a hacer lo más breve posible porque el interés seguramente de los compañeros es, bueno, tomar todo lo que puedan, sacarle todo el jugo, como digo yo siempre, a las capacitadoras que están muy preparadas, muy capacitadas, hace mucho tiempo que están en este tema. Nosotros hace mucho tiempo que estamos haciendo esto, digamos, generar los espacios para que los compañeros que vayan a estar, primero, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras que nos saludé. La verdad es un gusto, es un honor para mí poder que UDOCVA pueda llevar adelante estas capacitaciones, estas jornadas, estos talleres, porque bueno, la tarea de la conducción de un servicio educativo es una tarea compleja, que requiere de capacitación, de formación, y desde UDOCVA vamos a fortalecer, a reforzar, a respaldar todo lo que tenga que ver con el rol del jerárquico en la escuela, el rol del equipo de conducción, y todo lo que necesiten los compañeros que están al frente de una escuela. Desde UDOCVA lo vamos a tratar de bueno, proveer todos los espacios y necesidades que tengan. También, ahí decía recién Yanila que es un esfuerzo llevar adelante esta tarea, la verdad que es muy meritorio de todos los que, en general, los docentes en general tenemos que seguir capacitándonos de manera permanente, ¿no? Y más con el advenimiento de la tecnología, la capacitación es absolutamente permanente. Pero este tema del rol del jerárquico, del directivo, que se completa el esquema con la participación de la Secretaría Gremial a través de Andrea Polola, otra compañera que está absolutamente capacitada y consustanciada y con historia en UDOCVA y historia en la docencia. Sabe mucho, así que también prepárense para sacarle todo el jugo posible porque sabe muchísimo y estoy seguro que va a ser un gran trabajo
al frente de la coordinación con los compañeros observadores, veedores. Decir simplemente que la capacitación es un pilar fundamental en todo trabajador, en todo sindicato, en UDOCVA lo es, y lo vamos a seguir reforzando. Creo que vienen momentos, se avecinan momentos en los que la capacitación va a ser muy importante, la cuestión de los docentes jerárquicos también, seguramente va a haber ahí una mirada puesta respecto de este tema de los jerárquicos, y nosotros vamos a estar muy, muy presentes, tanto en la capacitación previa como después en el rol. La capacitación previa, después en los espacios de acceso a los cargos, y luego, una vez que estén en los cargos, vamos a generar todas las posibles asistencias que estén al alcance de UDOCVA para que ese rol, una vez en los cargos, se cumpla de la mejor forma posible. Nosotros somos un sindicato que tiene personería gremial en muchos distritos para los jerárquicos, y eso es una política que la vamos a profundizar, la vamos a fortalecer, porque todos los trabajadores son importantes. Ahora, por algo hay roles que tienen más responsabilidades y que cuando funcionan bien, eso como que baja, si se cabe la expresión, hacia todos los docentes, hacia todos los alumnos. Agradecer a la compañera Graciela González, a la compañera Mónica Eijo, bueno, a Germán, que está presente siempre en toda la cuestión tecnológica, y después, bueno, a Andrea, agradecerle que haya, que colabore con el Consejo Directivo, con la Secretaría Gremial, en esta tarea que es absolutamente importante, y bueno, Yanila, con toda la tarea que ha hecho desde que está en la Secretaría, ha crecido la Secretaría de una manera impresionante, nos ha hecho crecer como sindicato de manera muy importante. Es un trabajo formidable el que ha hecho. Así que bueno, compañeros, los felicito. Vienen a un lugar en el que tienen que estudiar, que tienen que trabajar, que tienen que esforzarse, pero desde UDOCVA vamos a generar todo lo necesario para que estén acompañados en las 3 etapas que tiene este camino que emprenden: la capacitación, luego el acceso y por último en el camino del rol. Así que bueno, felicitaciones a todos nuevamente y muchas gracias por la atención. Gracias, Ale, y gracias sobre todo por el apoyo que siempre nos brindás para poder desarrollar aquello que decidimos, y las propuestas que hacemos. Es sumamente importante el acompañamiento tuyo y en particular, y del Consejo Directivo, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, vamos ahora sí, le vamos a dar paso a Graciela. Van a ir, yo les quiero decir que no se preocupen en ir sacando fotos, porque van a tener la grabación después. Aprovechen la charla, lean tranquilos, pero no saquen fotos ni nada, porque después van a tener acceso al Power, ¿sí? Entonces, porque ahora Germán va a empezar a compartir pantalla en un ratito. No desesperen, estén atentos y a charla, no se preocupen en sacar imágenes ni nada, porque van a tener acceso a todo el material que van a ver ahora, ¿sí? Así que, bueno, espero tengan una muy linda jornada. Graciela, te doy paso para que te presentes. Muchos ya te conocen, otros tal vez no, pero bueno, te damos paso para que te presentes y puedas comenzar y dar inicio a la capacitación. Así que, bueno, que tengan una linda jornada. Bueno, muchas gracias, Yanila. Ante todo, remitirme a lo de la foto, por favor, que no nos saquen fotos a las capacitadoras, es un pedido especial. Más allá de eso, agradecer la presencia de Alejandro, y como dijo Mónica en el encuentro anterior, bueno, mi nombre es Graciela González, acompaño a Mónica Hijo con el tema de las capacitaciones ya con UDOCVA desde hace muchos años. Es un placer para nosotras estos espacios, pero también es un placer, como dijimos en el encuentro anterior, que compañeros de nuestro sindicato, que hace tantos años que están luchando por los derechos y los ascensos de los docentes,
nos estén acompañando y en tanta cantidad. Y un placer más aún que haya directores, en este caso, porque el encuentro es de directores, que representen dignamente de la mejor manera posible y sean directores de Europa. Así que para nosotras es un doble placer y una doble responsabilidad. Dicho esto, recién preguntaba una compañera si el inicio del encuentro iba a ser igual. Se refería a que nosotros estamos dando inicio a estos encuentros con un relato, ¿sí? ¿Por qué? Porque quisimos innovar un poco, porque bueno, nos pidieron que sea algo este año, algo quizás con alguna modificación, no en lo básico, pero sí por ahí en cómo comenzamos. Entonces lo que le contestaba recién a una compañera que consultó es que el relato va a ser el mismo, pero que en el encuentro anterior lo enfocamos desde el rol del secretario y hoy lo vamos a enfocar con todo lo que atañe al rol del director. Así que, si todos estamos de acuerdo, vamos a comenzar con el relato, que es un relato que, como dijimos en el encuentro anterior también, toda relación con la realidad, entre comillas, es pura coincidencia, ¿o no? Bueno, dice esto. Primera suplencia, primer día, primera escuela. Muy temprano y muy ansiosa, emprendí el camino, cargada de sueños, pero también de libros y carpetas, pues al finalizar la jornada, debía concurrir al profesorado como todos los días, para culminar este año la carrera, recibirme y ser profesional. En el viaje, las pulsaciones se aceleraron, recordando el acto público de designación. Las frases escuchadas. Nadie quiere esa escuela, menos sexto año. Esos pibes son ingobernables. Hicieron renunciar a 3 maestras. Son indomables. No podía creer lo que escuchaba, pero en realidad los comentarios hicieron posible que se utilizara el listado 108B infine y acceder a mi suplencia. Llegué temprano, estaba en la puerta, muy poca gente. Me quedé parada, en silencio como observadora no participante. La concurrencia aumentaba y se armaban en la vereda pequeños grupos con adultos y también con niños con guardapolvo. Algunos golpeaban la puerta fuertemente y el resto miraba atentamente. Llega una docente y todos la interpelaban. Escuchaba las respuestas. No sé nada. Esperemos, estoy de turno. Llegan otras maestras y decido presentarme. Todas fijan en mí la mirada y me saludan sin dejar de comentar. Se ve que todos los auxiliares adhirieron al paro. ¿Quién tendrá las llaves? ¿Vendrá la directora? El tiempo pasaba y aumentaba el desconcierto. Las preguntas de niños y padres enrarecían el aire fresco de la mañana. Los docentes increpan a Alicia. Sos la maestra de mayor puntaje. Hay que tomar una decisión. La directora no responde. 8:30, Alicia informa a todos que se suspenden las clases, pues no se puede ingresar. Los padres manifiestan su enojo. Yo me retiro, como todos, desilusionada, disminuyendo de a poco la adrenalina acumulada. Al día siguiente, cuando llegué, Alicia estaba en la puerta recibiendo a los chicos y saludando a los padres. Me dio la bienvenida
y me pidió que me presentara ante la directora. Toqué suavemente la puerta y escuché un "entre" con mucha energía. Mis nervios no me permitían escuchar con claridad toda la información que fluía con demasiada rapidez. Mucho menos preguntar. Toma de posesión, legajo docente, cuaderno de actuación, horarios semanales, registro de firmas del personal, registro de asistencia de alumnos, planificación, informe del grupo, alumnos con riesgo pedagógico, comportamiento, EOE, acto escolar, cartelera. Imposible retenerlo todo. Al tocar el timbre se paró y me abrió la puerta. Las 2 primeras horas con los niños fueron tensas. Me sentía observada, me ponían a prueba y me llenaron de preguntas. Por suerte, tocó el timbre y quedé sin respuesta. ¿Vas a renunciar? Traté de distenderme y buscar a Alicia. Estaba en un rincón junto a sus compañeras. Enseguida noté la tensión. Solo escuché: la inspectora llegó temprano. No sale de la dirección. Seguro es por lo de ayer. Nos preguntará. Tiene que iniciar una investigación simple. Verificar el cumplimiento de la norma y de las funciones. ¿Qué vamos a decir? Y yo, que estaba feliz en mi titularización definitiva, noté que la incertidumbre se apoderó del grupo, pero no podía ordenar mis ideas. La única certeza era que otra vez me quedaba sin respuestas y que la complejidad institucional sobre la que había leído mucho en el profesorado ahora se hacía presente. El primer día fue el segundo, y nada de lo sucedido podría haber anticipado. Bueno, ante todo una aclaración que surgió la duda en el encuentro anterior. La que está relatando esto es esta maestra que accede a su primer suplencia por el listado 108B Infine. Cuando se refiere a mi titularización definitiva, se está refiriendo a la docente Alicia, que era la que estaba de turno el día que no se pudo acceder a la escuela. Bien, aclarado esto, le vamos a pedir a Germán, por favor, que pase la siguiente diapositiva. Si podemos. Bueno, hoy estamos con directores y este relato va a tener que llevarnos a ver acá qué es lo que nos dice, qué es lo que nos hace pensar este relato. Quisiera que ustedes pongan en tensión todo lo que escucharon. ¿Qué es poner en tensión? Es empezar a pensar en qué es lo que sucedió en la puerta de esta escuela, que puede ser cualquier escuela de las que más de uno hemos transitado alguna vez, o no. En principio dice, no sé si Germán me escuchó con la diapositiva, pero yo voy siguiendo igual. Ahí está. Gracias, Germán. Dice, abordaje del bloque 1, estructura y gobierno del sistema educativo provincial. En principio nosotros lo que tenemos es maestra sin título, su primera experiencia educativa, que accede a su primer cargo docente por el 108B Infine. Está en su derecho porque hay un artículo que lo reglamenta y hay una ley que lo reglamenta también. Ahora tenemos que mirar qué es lo que sucedió en esta situación, cómo se podía haber resuelto de otra manera o no, y cuáles son la estructura y gobierno del sistema educativo provincial que regula el accionar del director, en este caso, en esta situación. ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Alguno de los compañeros tiene algo para
aportar de lo que escuchó? ¿Alguna idea? ¿Algo que se le venga a la cabeza? ¿Algún recuerdo? Bueno. Con respecto al abordaje del bloque 1, Hernán, no sé si nos salteamos una diapositiva o vamos una más adelante. Nos fijamos, a ver. Bien. Cuando decimos... Ahí estamos. Hola, Perfecto. perdón. Ahí Buenas tardes. estamos. Buenas tardes. ¿Qué situaciones del relato podemos identificar? Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? No, quería hacer un comentario con respecto al relato, pero quizá las preguntas me ayuden. Bueno, como no. Entonces seguimos y cualquier cosa preguntar, no hay ningún problema. ¿Qué Graciela, situaciones? Sí, estamos hay bien. una chica acá que levantó la mano. Ah, bueno. Te escuchamos entonces. Flavia, ahí te... Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Flavia, soy de Lincoln. Cuando escuchaba el relato, por ahí lo que identifiqué fue esto. Si bien tomó por un 108B infine, que está en su derecho, como dijiste vos, también al encontrarse con ese conflicto en la puerta del colegio, que se habla de la docente de mayor puntaje, yo tengo como un recuerdo donde en un momento leí, no puedo especificarte dónde ahora porque no me acuerdo, que decía que el directivo tenía la capacidad de cerrar la institución o de cancelar las clases cuando había un conflicto mayor. ¿Puede ser? Eso está en el Reglamento General de Escuelas. Sí, Bueno, genial. con respecto a lo que Sí. vos consultás, deberíamos pensar que si como director y responsable si somos directores, somos el docente con mayor jerarquía en la institución educativa. Y es el responsable, somos los responsables, de hacer cumplir toda la normativa vigente. Entonces, entre la normativa vigente tenemos las leyes, tenemos, como dijo por ahí una compañera, el decreto 2299 de las instituciones educativas del año 2011, y justamente con respecto a tu consulta, en el decreto, en el artículo 48, dice lo siguiente: las tareas de conducción son constitutivas de cada cargo e indelegables, pero solo se podrán delegar en casos excepcionales y por razones debidamente fundadas. Si se diera esta circunstancia, la delegación de las mismas en el marco del trabajo como equipo de conducción no conllevará a la exclusión de la responsabilidad, en este caso, del director. Y con respecto a la maestra de mayor puntaje, que era la que estaba en la vereda, digamos, porque no se pudo ingresar, atendiendo a toda esta situación de conflicto, dice el Reglamento General de las Instituciones Educativas que en caso de ausencia de alguno de los miembros del equipo de conducción, en este caso vamos a hablar del director, en los establecimientos de gestión estatal serán de aplicación las prescripciones del artículo 75 del Estatuto del Docente y su reglamentación o las normas que en el futuro la reemplacen. Bueno, el cumplimiento de tales prescripciones es obligatorio y constituye una carga que configura la relación de empleo público docente. De no estar presente, y ahí vamos, el personal jerárquico, en este caso era el director, entendemos que era el turno del director o de la directora, y ante la necesidad de intervenciones impostergables, estará a cargo de la institución el docente de mayor puntaje, y en caso de igualdad de puntaje, el de mayor antigüedad. Y con respecto a la toma de decisiones, solamente se podrán interrumpir las clases ante situaciones de extrema urgencia. Están estipuladas en el decreto y están estipuladas en la ley provincial 13.688. Para que vos tengas una idea, entre las cuestiones que norma la ley, que menciona, dice, por ejemplo, día de sepelio de un alumno, cuestiones políticas como puede ser votaciones, día de sepelio de un docente. En ningún momento la ley dice que las clases se suspenden, porque en este caso, en este relato que
acabamos de escuchar, era porque no se encuentran las llaves de la escuela. Y en este caso, el principal responsable, vamos a dilucidar quién es. Volvemos a la filmina y decimos qué situaciones del relato podemos identificar en relación al bloque 1, estructura y gobierno del sistema. En algún modo lo acabo de responder yo a la pregunta de la compañera. Cuando hablamos de estructura y gobierno del sistema, estamos hablando del conjunto de leyes, de normas que rigen nuestro sistema educativo. Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué normas se deberían poner en juego? Creo que también te la respondí, si no nos consultan, en la resolución del conflicto. ¿Y quiénes son los agentes involucrados en cada caso? ¿Qué organismos y agentes del sistema deberían tomar las decisiones finales? ¿Y cuáles serían? Con respecto a las normas, cuando hablamos de normas hablamos de leyes. Entonces, ante una situación de conflicto como esta, nosotros por ahí estamos acostumbradas a escuchar. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Decimos que no hay clase? No, puede decir una compañera. A mí me parece que no. ¿Y pero qué vamos a hacer? A la directora no contesta. ¿Alguna tiene las llaves? Podían de repente haber preguntado. La respuesta evidentemente iba a ser negativa. Y bueno, otra cosa no podemos hacer. Más de una vez o no, por suerte a lo mejor, alguna memoria de una situación parecida podemos llegar a tener. A lo que nosotros vamos es que no se puede actuar en función de lo que a uno le parece, sino que tenemos que actuar en función de las normas que regulan nuestro accionar como docentes. ¿Pero por qué? Porque si no actuamos conforme a la norma, luego después este accionar va a tener sus consecuencias, que se van a traducir en acciones de sanciones con consecuencias jurídicas. ¿Se comprende? Sí, yo quería hacer una consulta, ¿puede ser? ¿Cómo no? Mi nombre es Balbino, soy de Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo entendido que como docente de mayor puntaje, mi responsabilidad, si la directora no me diera las llaves, es saber o tener una copia de las llaves. Más allá de que la directora no parece muy presente en la institución, ni muy afable con sus compañeras, ni tampoco con los padres, parece que ya es una cuestión institucional que se viene viendo hace tiempo. Nosotras como docentes de mayor puntaje tenemos una idea de nuestras responsabilidades. Y yo sé que tengo que tener la llave de la institución, o por lo menos saber dónde está. Bueno, vos dijiste muchas cosas interesantes, que era lo que yo quería que analicemos con todos los compañeros, y por eso leí el relato con cierto énfasis en algunas frases más que en otras. Perdón, ¿puedo hacer? Buenas tardes. Le contesto a la compañera y preguntás. Vos lo dijiste muy bien, las llaves no aparecían. La directora no estaba disponible, no estaba localizable, ¿sí? Y esto aparentemente, esto es un relato real, sucedió en una escuela de la provincia, aparentemente no salía esto como algo sorpresivo o sorprendente. Fijémonos que en el relato nadie dijo, por ejemplo, ¿le habrá pasado algo? Perfectamente, en función de lo que vos comentaste, podríamos inferir que esta situación de no previsibilidad y de desorganización sería como una situación que a nadie en principio hemos visto que sorprendiera, ¿sí? Y con respecto a lo que dijiste, la maestra de mayor puntaje debe tener las llaves, en realidad estos son acuerdos institucionales y modos de organización institucional en donde cada docente de la institución, personal administrativo, debe saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones y sus responsabilidades debidamente delegadas en la forma que correspondiere. ¿Se entiende? Cuando se dice debidamente delegado, no se dice, vení, escúchame, mirá que yo por ahí el mes que viene, un par de días no vengo, en cualquier momento te alcanzo las llaves, no. Esto se delega de manera fehaciente y de manera escrita, por supuesto. Como decimos siempre, las palabras se las lleva el viento. Entonces, vos tenés
la escuela, este tipo de anticipaciones, de previsiones y de organización, evidentemente por este relato, no está. Y ahora Tal había una compañera que quería preguntar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Yazarreta, de Pilar. Sí, comparto lo que han dicho mis compañeras y también usted con respecto a que esto parecía una situación muy habitual. Y yo lo que quería aportar, desde mi pobre conocimiento, es que el director es el encargado absoluto de todo lo que es la infraestructura, la parte humana de la institución. Y dentro, creo que de la 2299, bien claro dice que es el encargado de la apertura y el cierre de la escuela, que muchas veces nosotros tenemos los acuerdos con los auxiliares de acuerdo a los horarios que están pautados en su trabajo y le otorgamos la llave para la apertura o para el cierre, pero el único responsable es el director. Y con respecto a lo de la docente a cargo, me parece que obviamente también si no está pautado como corresponde, como dice la normativa, bajo acta, a ver, ahí obviamente la primera sanción y el primer error es la falta de comunicación del director, la falta de organización del director y el desconocimiento de sus verdaderas funciones y las bajadas como corresponde. Con respecto a la situación puntual, me parece que, a ver, de no haber logrado la comunicación con la directora y no haber tenido una respuesta, lo que se debería es informar directamente al inspector del área o del nivel, solicitando el Exactamente. asesoramiento correspondiente, porque creo que habitualmente en otras ocasiones, cuando en ciertos distritos, ciertos lugares, consejo escolar también tienen en algunas situaciones las llaves de las escuelas, que hubiera podido ser una de las soluciones ante esta problemática. Vos dijiste algo muy interesante. Primero, lo que dijiste totalmente cierto, que en el artículo 47 del Reglamento General de las Instituciones Educativas, en el ítem 7, dice exactamente lo que vos acabás de mencionar, aunque con otras palabras te dice que el director es el único responsable y de mayor nivel escalafonario del servicio educativo y deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la apertura y cierre del establecimiento educativo durante todo el curso escolar y cuando mediaren razones de interés público sin afectar derechos laborales e incorporándose al efecto el precedente en el plan de prevención de riesgo y en el plan de continuidad pedagógica que está implícito en el Reglamento General de las Instituciones Educativas. Entonces, ¿qué organismos? ¿Quiénes son los agentes involucrados en cada caso? Volvemos a la filmina. Bueno, el director está involucrado, está ausente. No hizo las previsiones. El maestro de mayor puntaje, no sé si lo mencionaste vos u otra compañera, no tomó la decisión correcta en función a la norma, ¿sí? No pudo garantizar la apertura del servicio, por lo tanto no pudo garantizar todo lo que viene a continuación, ¿sí? Entonces, lo que no menciona el relato es si luego dio aviso o comunicó, principio resolvió. En ningún momento menciona que da aviso. Tendría que haber sido, ¿cómo les parece a ustedes? Cerrar, decidir y avisar, o avisar para tener la indicación de, como dijo alguna de las compañeras, un superior. Para mí tendría que haber primero la comunicación con el director, que fue nula, y después, como dije, la comunicación con el superior siguiente, que es el inspector áreal, para que la asesore y le diga las pautas correspondientes, porque, a ver, no tenemos un docente de mayor jerarquía a cargo, no tiene la autoridad de suspender las clases, sino es por una ruptura de gas, de agua o alguna situación nombrada como las que nombró usted. También hay otros integrantes del equipo directivo, del equipo de conducción, como por ejemplo el secretario y el vicedirector, que en el caso que los hubiere, son ellos a quien también hay que recurrir intentando comunicar previo
al inspector. El inspector es la última opción, en realidad. En realidad, nunca se Quisiera, mencionó. Sí, ¿quién quiere hablar de las compañeras? ¿Se escucha? Sí, Graciela, ahí se escucha. Ahí habilité perfecto. un micrófono. Perfecto, Germán, gracias. Eliana. hola, ¿cómo estás? Yo quería hacer un aporte, porque Sí. bueno, ahí las compañeras decían que tenían que hablar con el inspector en este caso. A mí lo que me parece es que en el relato, la maestra de mayor puntaje, que es la que tiene que hacerse hacedora de las decisiones, está habilitada por la normativa para tomar esas decisiones, pero más allá de eso, no tiene adquirido el proyecto institucional, donde ahí se marcan las pautas de situaciones de riesgo y los acuerdos internos, sobre todo eso, porque naturalmente en las escuelas, bueno, yo fui auxiliar antes de ser docente, ¿no? El acuerdo interno siempre es del directivo al auxiliar que entra antes para tener un juego de llaves. Creo que la docente de mayor puntaje tendría que haber preguntado a ver qué auxiliar tenía esa llave para poder, ¿cómo es? Poder abrir la escuela y tomar la acción en el caso de que, bueno, tenga la auxiliar que abre la escuela, de abrir la escuela y de dar la continuidad pedagógica. Bien, Y después informarlo. Me parece que sería así. Con respecto a lo que vos comentaste, a tu aporte, quiero decirte lo siguiente. En principio que los auxiliares, bueno, vos dijiste que has sido auxiliar de escuela, tienen derecho al paro porque eso lo establece la ley 10.430. Y en segundo lugar, decir que justamente si hay, mejor dicho, no hay ninguna normativa que habilite ni al maestro de mayor puntaje, ni a ninguno de los docentes de la institución a suspender el servicio educativo. Y está muy bien aclarado en las distintas normas que nos regulan, chicas. No se suspenden las clases. Y están estipulados, eso lo dejamos como tarea, cuáles son las escasísimas situaciones en donde se suspenden las clases. En ninguna dice que porque no se hicieron las previsiones correspondientes y no se encuentran las llaves de apertura, se suspende el servicio educativo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente filmina, Germán, ¿se podrá? Si nadie quiere preguntar más. Sí, ahí tengo a Laura Figueroa que quiere preguntar. Bueno. Laura. Laura, ¿está por ahí? Está silenciada Laura Figueroa. Ahí le estoy habilitando el micrófono. Ah, bueno, bárbaro. Laura, ¿podés habilitar el micrófono? Bueno, si no pasamos a Nora. Bueno. ¿Alguien para alguna pregunta? Hola, ¿se Nora. escucha? Sí, ahí se escucha. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Nora y mi apellido es Ortiz y soy de la ciudad de Varadero. Escuchando el relato que usted acaba de terminar de hacer hace un momento, la conclusión mía es la siguiente. Seguramente puede llegar a estar errada y por ahí me gustaría que usted pudiera encaminarla como para poder llevarla a buen puerto, digamos. Yo lo que veo ahí es lo que falta es una comunicación muy, muy grande en todo lo que fue la parte educativa, la parte administrativa del establecimiento. A principio de año yo tengo entendido que se realiza una reunión plenaria donde se juntan todos los docentes, al mismo tiempo el directivo se junta con los porteros, para poder llegar a aunar acuerdos ante una situación como esta.
Esta situación que usted acaba de relatar se puede originar hasta incluso en el día de hoy. Vamos a pensar que hoy por hoy en día, si los porteros no pueden asistir a la escuela, también se suspenden las clases. Exactamente. La directora, por el relato que usted hace, o mejor dicho, el relato lo termina haciendo la docente de mayor puntaje. Por ahí ella ve ciertas situaciones que, bueno, que por ahí la directora no se conecta mucho con los padres, no es muy asidua a su comunicación. Pero bueno, las decisiones las debe tomar no solamente ella, sino que, bueno, le tendrían que haber avisado que la directora no iba a ingresar. Seguramente la directora tuvo algún inconveniente en el transcurso de la mañana, durante el plazo de esa media hora, y en ese momento ha tenido la oportunidad también de comunicarse con la inspectora, porque como usted dice, ante ciertas situaciones puede llegar a suspenderse las clases dentro de un establecimiento. Seguramente serán cosas que deberán pulirse, siempre hay que buscar el lado positivo. El lado negativo que yo veo es pobre la docente que ingresa por el listado 108B, su primera experiencia, pero siempre hay que sacar todo lo que de cada cosa negativa algo positivo, porque esa persona que ingresa en ese listado a esa escuela, el día de mañana creería que no va a repetir la misma situación. Bueno, muy bien, tu aporte muy interesante, y con respecto a lo que dijiste, yo quiero separar dos cuestiones. Una es el docente que ingresa por el 108B, Infine, que es su primera experiencia educativa, y por el otro, la maestra de mayor puntaje, que tiene que saber que a partir de que nosotros ingresamos al sistema educativo, todos los docentes, independientemente del rol que estemos o vayamos a desempeñar, tenemos la obligación, chicas, chicos, compañeros, de conocer la normativa que nos rige, que nos regula. Una de las normativas es la ley 10.559, que es el Estatuto del Docente. En el Estatuto del Docente dice cuáles son los deberes y obligaciones de los docentes. Y también cuáles son las deberes, obligaciones y derechos. Si preguntamos sobre los derechos, es muy probable que todos los conozcamos, ¿sí? Tengo derecho a la licencia, al goce de haberes, todo lo que implica el estatuto en ese sentido. Si sabemos o nombramos las obligaciones, evidentemente, seguramente no sea uno de los ítems o de los capítulos que vamos a leer con más asiduidad. Y justamente es ahí donde nos dice que como docente, en el mismo momento que piso la escuela, en mi primer suplencia, de lo que va a ser toda mi carrera, debo conocer la normativa que me rige. ¿Por qué? Porque mi función es, entre otras, cumplir los fines y principios fijados por la Ley Provincial de Educación, fijados por el Estatuto del Docente y fijados por el Decreto 2299. En esta situación, ninguna de las personas presentes pudo dar cumplimiento a esto, independientemente de que la tarea del director siempre va a tener la mayor responsabilidad en el servicio. En este caso, lo que vamos a tener que ver, y lo dejamos como tarea para el hogar si quieren, es quién tuvo la responsabilidad en este caso y cuáles fueron las acciones que estuvieron erradas, ¿sí? Que ya las estuvimos mencionando. Y a quién se debe avisar y quién tiene que supervisar esta situación, sí, es el inspector. ¿Por qué? Porque es la autoridad inmediata superior, en este caso del director. Pasamos a la otra filmina, si alguien no tiene más preguntas. Germán, no sé si anda por ahí. Sí, estoy acá, Graciela. Tengo 4 más levantadas ahí. A ver. Ahí va Mariana Chazarreta. Bueno. Ahí va. Ahí va. Uy, me salí de la... ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, me salí de la pantalla, perdón. Ahora va. Yo lo quería aclarar con respecto al tema de los auxiliares,
que muchas veces son los encargados, con los acuerdos que tienen con los directivos, de la apertura o del cierre, que no es lo mismo que en este caso de ASPO, DISPO y de nueva presencialidad de las escuelas, ¿sí? Que una compañera lo nombró. Son diferentes las situaciones. Obviamente, Igual, Mariana, no, permitime que te interrumpa. Estamos hablando de la ¿listo? responsabilidad del director, no de los auxiliares. Sí, sí. No, por eso mismo quería aclarar que no es ninguna responsabilidad del auxiliar el no haber tenido la llave. Eso es lo que quiero Apertura aclarar. y cierre del Sea la condición que establecimiento, sea. exactamente. Responsabilidad del director. Así Eso que lo, acá, por exactamente, ahí Mariana. lo malinterpreté yo. Y No, otra no, cosa no. que les quería preguntar es, con respecto a si el director tuvo una eventualidad, como dijo una compañera, se lo habrá comunicado al inspector, que es lo que corresponde, y al maestro encargado. Es necesario de que si no tiene la llave, el director tendría que haber garantizado que esas llaves lleguen a la escuela. ¿Yo puedo Exactamente. molestar al vicedirector y al secretario en turno que no les corresponde y que quizás están en otro establecimiento? Mirá, el artículo 50 del decreto dice que el director debe adoptar las medidas necesarias para asegurar apertura y cierre de la escuela. El que no aseguró la apertura y cierre de esta institución fue el director. ¿Cómo lo debió haber asegurado? Por eso. Con llaves con el vicedirector, con llaves, el secretario si lo hubiera, con llaves para la maestra de mayor puntaje, con una anticipación si es que se podía hacer, con una comunicación si es que se podía comunicar. Bueno, analizamos Gracias. lo dicho, los hechos, de nada. ¿Qué podemos inferir? Al final, bueno, esto ya lo estuvimos infiriendo. Al final, listado 108 infines, estoy de turno, todos los auxiliares se adhirieron al paro. Pasamos a la otra filmina. Por favor, Germán. Bueno, soy la maestra de mayor puntaje, eso ya lo dijimos, hay que tomar una decisión. Ahora, la inspectora llegó temprano, no sale de la dirección. Seguro es por lo de ayer. ¿Qué nos hace pensar esto, compañeros, chicas, chicos? Y yo que estaba feliz por la titularidad en esta escuela. Recordé vagamente la materia política y legislación escolar. Cuando hablo de legislación escolar, me refiero a las leyes que regulan las instituciones educativas, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos inferir? La inspectora llegó temprano, llegó por este episodio, lógicamente. Bueno, ¿qué intuyen que puede llegar a ocurrir en esta situación al día siguiente? ¿Para qué fue la inspectora? ¿Qué potestad tiene la inspectora con respecto al director? O mejor dicho, démoslo vuelta. ¿Qué tendrá que hacer ese director en esta reunión? ¿De qué tendrá que dar cuenta? Habilito el micrófono a Mariana de Malvinas. Bueno. Hola. Sí, Mariana. Hola, ¿qué tal? Y bueno, analizando la situación, quedó evidente que con la llegada de la inspectora hubo acciones que no se realizaron correctamente. Y no se garantizó lo que no se garantizó la apertura del servicio educativo. Claro, es el acceso a la educación. Entonces, la inspectora lo que va a hacer es una investigación a ver qué pasó ante esta situación. ¿De qué debe dar cuenta el director en este caso? ¿Y por qué no se garantizó la apertura de la escuela? ¿No? Exactamente, exactamente. ¿Qué factores incidieron? ¿Qué cosas no se hicieron? ¿Qué comunicación faltó? ¿Qué acciones no se llevaron a cabo? Bien. Tendrá que dar cuenta de todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tendrá que dar cuenta de todo eso? Y porque no cumplió con la ley. Porque es la única responsable de lo que sucedió. Claro. Porque es la única responsable de lo que sucedió. A no ser que pueda dar cuenta
de algunas acciones que hubiese llevado a cabo y que por algún motivo se hayan visto interrumpidos, no sabemos cómo, ¿sí? Cuando habla de investigación simple, se refiere a averiguar qué es lo que ocurrió. Mira, hoy estamos con el rol de la función del director, pero sí, una investigación es lo primero que se lleva a cabo. ¿Para qué? Para saber justamente, vos lo dijiste, qué es lo que pasó, ¿sí? Se tiene que hacer una valoración, que es el primer paso, para saber rápidamente si este hecho que ocurrió constituye o no una falta, ¿sí? Eso lo va a dirimir el inspector, que lo vamos a ver en el encuentro del viernes, cuáles son, en competencia de este relato, las atribuciones del inspector. Seguimos con la otra filmina, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No sé si había. Sí, Graciela, de ahí el Bueno, micrófono ahí veo a manitos Paula levantadas, hay manitos levantadas. Violante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va Hola, a buenas todos? tardes. Mi nombre es Paula Violante y estoy por el distrito de Vicente López. Yo quería hacer una consulta puntual respecto al accionar del inspector en este caso. Hoy estamos con el director, ¿eh? No, sí, pues eso, pero quería preguntar cómo afectaría al director. Porque leí que un comentario que decía que se le tendría que hacer un sumario al directivo. Antes de hacer esto, nos hace como si fuese una investigación, pero queda registrado. Mirá, antes de pasar al sumario. te vuelvo a contestar, no te quiero dejar sin contestarte. El encuentro de hoy tiene que ver con lo que debió o no debió haber hecho el director, pero te contesto igual que a la otra compañera que ahora no recuerdo el nombre porque me aparecen tantos acá en pantalla. Lo que tiene que hacer el director lo vamos a ver el viernes, pero vos dijiste algo que hay un inicio, que yo lo acabé de decir recién, que lo primero que tiene que dilucidar es si lo que sucedió constituyó o no constituyó una falta, y de ahí en adelante, ¿sí? Ah, está bien. Después veremos el viernes otras cuestiones que todas van a estar relacionadas con lo que debe hacer el inspector. Hoy las relacionamos con lo que no hizo este director y debió haber hecho, ¿sí? ¿Cuál es la normativa que no cumplió? ¿Cuál es el desconocimiento que tiene? ¿Cuáles son las imágenes que nos pueden venir a la cabeza de ver, que ya algunos compañeros los mencionaron, cómo estaría funcionando esta institución, haciendo una interpretación de los hechos, ¿sí? Si hay comunicación, si hay estrategia, si hay diagramación, si hay coparticipación, si hay previsiones, o si no hay. Si hay conocimiento de la norma, fundamental, para actuar en función. Pasamos a la otra diapositiva, Germán. Bueno. Esa ya la vimos, la otra. Legislación escolar. Ahí está. Legislación escolar es el conjunto de reglas, normas, preceptos, actos de voluntad emanados del poder competente. Indican un mandato, un deber, una obligación, son garantía de derechos. Hechos que ocurren en un tiempo y espacio determinado que provocan un cambio en lo existente. Estos hechos producen efectos jurídicos. Actos administrativos, legalidad y legitimidad. El primer ítem que dice conjunto de reglas, normas, preceptos, actos de voluntad emanados del poder competente. El conjunto de reglas y normas son las leyes. En relación a esta situación, la ley 13.688, la ley provincial de educación, regula el derecho ¿a qué? A enseñar y aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Conforme a qué? A una ley anterior, a la Constitución Nacional. También a los tratados, alude a los tratados internacionales, a la Constitución Provincial y a la Ley Nacional de Educación. ¿Sí?
Y en el artículo 16, esta ley nos dice claramente que los fines y objetivos de la política educativa, para que una educación sea de calidad en una institución educativa, debo asegurar la obligatoriedad de la enseñanza, la apertura y cierre de las instituciones y establecer una participación de todo el equipo docente. Las leyes, las normas indican un mandato, un deber, una obligación y una garantía de derechos. Conocerla me va a mí a dar el derecho a poder actuar en función, en este caso a poder decir qué fue lo que no se pudo hacer y por qué. Después, los hechos que ocurren en un tiempo y espacio determinado provocan un cambio en lo existente. Estos hechos que ocurrieron en esta escuela producen efectos jurídicos. El no cumplimiento de la norma produce un efecto jurídico. Recién hablaban las compañeras de una sanción, que era muy posible que recibiera este director, pero no por no haber abierto la escuela, él, por no haber cumplido la norma primero de todo. Hay una norma que se debe cumplir, primero que se debe conocer, después que se debe cumplir y después que se debe hacer cumplir. Porque todo funcionario público tiene un deber de lealtad a la ley. La institución, en este caso la institución escuela, primaria, secundaria, inicial de la provincia de Buenos Aires, está regida por una ley. El director es un funcionario público y debe deberle lealtad a la ley, ¿sí? A la ley provincial, al decreto, al estatuto, que es ley. Seguimos con la otra Filmina, Germán, ¿se puede? Tengo manos levantadas, Graciela. Bueno, quería agregar algo. Esto de deber lealtad a la ley significa que tengo la obligación de conocerla. El director del establecimiento, como único responsable del cargo de mayor jerarquía en la institución, tiene la obligación de conocer la legislación escolar. ¿Para qué? Para aplicarla y para hacerla cumplir. Está Betina para preguntar y está Mariela. Sí. Está Betina, Mariela, Balbina. Sí, las veo. Ahí habilito a Betina. Bueno. Hola, Betina. ¿Betina? Está silenciada. Bueno. Sí, no, la quise decir. A ver, vamos con Mariela Rica. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola. Buenas tardes. No, yo quería hacer el comentario con respecto a lo que estaban hablando hoy del director, que el director al inicio de la jornada, digamos, en febrero, en las primeras reuniones, al inicio del como ciclo el director lectivo. tiene como función específica, al inicio del ciclo lectivo, tiene como función específica organizar la institución, Entre y, otras. digamos, prever todas estas situaciones, claro, esta situación entre otras, para dar continuidad pedagógica y demás. Por lo tanto, siempre tiene que tener contemplado que, digamos, en caso de que falte él, siempre hay un cuadernito que se estipula quién es el docente de mayor jerarquía. Digamos, son cosas que tendría que haber tenido, porque a cualquiera le puede pasar un imprevisto, se pudo haber accidentado antes de llegar a la institución y no haber faltado porque sí. Y que vos te estés comunicando y no te atienda porque esté inconsciente, hipotéticamente, ¿no es cierto? Pero digamos, si uno realiza las acciones previas, uno puede dar continuidad al ciclo lectivo, a la jornada laboral, y que el docente pueda resolver su situación mientras que suceden las cosas. Que está además, claramente... Sí, ten en cuenta que el director tiene entre sus atribuciones la pedagógica, la administrativa y la sociocomunitaria, ¿sí? Y además tiene la obligación de no lesionar derechos. En esta situación, ya que estamos conversando, estamos interactuando, ¿qué derechos creen ustedes que se pudieron haber lesionado? Y el derecho de los niños de aprender y el derecho del docente a poder trabajar. Exactamente, exactamente. Va por dos lados,
¿sí? Como docente, tanto la de la primera experiencia como el resto, que no pudieron acceder a lo que era su tarea, a desarrollar la jornada de trabajo, y los alumnos, pero hay otra cuestión más que acá entra en esta situación, que es la política de cuidado, que también es responsabilidad del director. Para que nos quede claro, Del director. todo lo que sucede en la institución, desde que se abren las puertas de la misma hasta que se cierran, y aún después, es responsabilidad del director. Que en Claro, porque por en eso, algunas acciones tenga corresponsabilidad con el vicedirector y con el secretario, sí, pero el responsable de la institución siempre va a ser el director. Y esto de la política de cuidado no lo nombramos hasta ahora. ¿Alguna tiene idea o alguno de los compañeros a qué nos estamos refiriendo? Que también lo menciona la ley. Y también lo menciona el decreto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la política de cuidado? ¿Y a quiénes? en primer lugar, a los alumnos. En primera instancia, porque siempre la institución, digamos, se organiza en función de los alumnos, no de los docentes. Por lo menos así lo establece el Reglamento General de Escuela, que es donde establece la función de cada uno de los jerárquicos, en especial, digamos, de cada uno, pero cuando habla del director, habla justamente que es quien debe organizar la institución, delegando a cada uno para que la escuela funcione correctamente, así no cerciorará ningún derecho de ningún trabajador y mucho menos de los alumnos, el derecho a la educación que tienen los chicos por la ley provincial y nacional. Recién una compañera consultaba sobre la sanción que podía recibir este director, y este director va a tener que tener en cuenta que derechos no pudo garantizar, y además si pudo garantizar la política de cuidado de los alumnos. En ningún momento se habló en el relato, porque culminó ahí, cómo se garantizó que cada uno de los concurrentes de los niños volviera a su domicilio. Por ejemplo, eso es la Es política que ahí de no lo cuidado. pudieron garantizar. Ah, bueno, entonces luego, Claro, pero ahí luego no se puede tendrá que garantizar, dar porque la cuenta. política de cuidado, No. Sí, claro. decime. Por Exactamente. eso habla de que es fundamental que el director organice y prevea todo este tipo de situaciones, porque digamos, cuando los chicos entran más tarde, previo aviso de los padres, si no el chico tiene que entrar en el horario normal de la institución y es responsabilidad de la institución desde que abre hasta que cierra la institución. Una compañera acaba de escribir hace un ratito, bueno, dijo agenda del director. Sí, la agenda del director es algo que es un insumo con el que cuenta el director. ¿Para qué? Para organizar justamente su tarea. Ahí va a poner lo urgente, lo importante, dejar espacio para lo imprevisto. Eso por un lado. Y por el otro, una compañera hablaba de los acuerdos que se hacen al inicio del año escolar, pero que evidentemente en el transcurso del año esos acuerdos se van a tener que ir revisando. ¿Por qué? Porque lo que yo acordé al inicio lo puedo tener que modificar pasado un tiempo, porque la situación cambió, porque Siempre se ocurren modificó, porque empeoró, preponderantes entre medio. exactamente. Porque la maestra de mayor puntaje que estaba al inicio del ciclo lectivo ahora no está, porque pidió movimiento y se fue a otra escuela, y entonces tengo que volver a armar quiénes son los responsables en ausencia de. No es algo que se hace a principio de año y no se vuelve a mirar. Esto del director de poner la mirada en la institución, de caminarla y de estar observando permanentemente, de revisar los estados administrativos, de revisar los acuerdos que se hicieron, de tener en cuenta quiénes participaron y si siguen estando, para poder seguir teniendo un orden y una organización institucional, dependen de él. Él es el motor de la institución. Acá dice, en esta institución queda a las claras que no hubo prácticas democratizantes, que son las que, bueno, que serían las que hubieran permitido no llegar en principio a esta situación. Pasamos a la filmina próxima. Sandra Pecorelli levanta la mano, pero no tiene audio.
Hola, ¿qué Sandra. tal? Buenas noches, no podía desmutearme. Yo tengo una duda que está relacionada con el tema de la apertura, por ahí no en el contexto de la problemática que plantearon, pero me surge esto. Cuando hay una situación de paro y el director se adhiere o la directora se adhiere, pero los docentes o hay dos docentes que no, ¿cómo se gestiona en ese caso puntual? O sea, ¿uno abre la escuela, deja al docente trabajando y se va, o permanece en el establecimiento sin firmar el cuaderno, sin firmar que se presentó? Mirá, yo te voy a decir algo. El director, como cualquier docente, tiene derecho al paro, pero también tiene, por el cargo que desempeña, la obligación de la apertura y cierre de la institución, y además de permitir el derecho a la jornada laboral de todos los docentes. Con eso saca tus conclusiones. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda te quedó? Decime. No, está bien, era puntualmente eso porque tenía entendido que si uno estaba de paro no podía permanecer en la institución, pero si hay un docente que necesita trabajar, el director tampoco tiene la facultad de no abrir la puerta porque justamente está Es al revés, cortando el tiene la derecho, facultad, tiene la facultad de abrirle la puerta, garantizar el que servicio. esa persona trabaje. El tema era si el director permanecía y después volvía a cerrar, o si directamente permanecía junto con el docente que deseaba trabajar a pesar de paro. Ahí te tendría que contestar algo que no sé si debo. Bueno, no importa. Lo dejaré en el momento que lo tenga que resolver. Gracias. Un buen director, hay un documento que tiene como título, anoten si quieren, y se llama Un buen director, y dice, hay como, no sé, más o menos 20 o 30 ítems que dice, un buen director es aquel que, un buen director es el que. Bueno, es muy interesante de leer y muy rico, y se lo sugiero para aquellos que se vayan a presentar a la prueba de selección. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pasamos a la Graciela, otra filmina. ¿Habilito a Balbina? Sí, cómo no. Acá me preguntan de qué autor y de qué libro. No es de un autor y desde un libro. Es un... Googleen Un buen director. Es un documento emanado de la Dirección General de Escuelas que me parece que fue hecho por una conocida de ustedes, que hoy no la estoy viendo, que es Mónica. Así que búsquenlo porque les va a servir y mucho. Bueno, hola, de nuevo. Hola. Como directivo, entonces, ya sabemos que si yo hubiera sido la directora de esta institución, mi primer error fue no tener un plan de riesgo, no tener acuerdos institucionales, No sé ni si fue el hacer primero, un perdóname. asesoramiento hacia los Malvina, docentes. no sé si fue tu primer error, ¿eh? Fue ese día, Bueno, en este caso, pasó eso. sí. Es lo que hicieron, porque cuando ella le da toda la documentación a la pobre docente, nunca le dio o no se menciona esas tres cosas básicas. En No ningún momento el solamente relato dice que le dio documentación a la docente. ¿Qué? Perdón, no escuché. En ningún momento en el relato dice que la docente Claro, tenía exactamente, documentación. no recibía asesoramiento, o sea, no solamente esto, sino otras situaciones. Pero además quería comentarles algo que pasó en una institución en la que trabajé. Hace un tiempo atrás, la directora no iba a ir a ese turno, entonces le dio la llave a la docente. Yo iba a otro turno, así que esto me entero por el grupo del jardín. La docente dice que no puede abrir la puerta y que espera 15 minutos, que insistieron 2 o 3 docentes, y se retiran. Dieron por suspendidas las clases, nadie esperó a los padres, es un jardín rural donde los padres a veces tardan en venir y si sabemos que están en camino, ni siquiera se quedaron un tiempo prudencial como para decir, bueno, vamos a avisarle a los papás que no tienen teléfono o que no tienen cobertura. Si bien la inspectora tiene asesoramiento y sanción y todo lo demás que le va a hacer a la directora,
yo como docente, ¿hasta qué punto puedo decir es responsabilidad del directivo porque no me asesora, porque no realiza el plan de riesgo continuamente, porque no verifica si los acuerdos institucionales están al día o si necesitan modificación? Vos Esa es la como pregunta. docente sos conocedora de la norma, porque eso te lo pauta justamente tu condición de docente desde el momento primero que pisás una escuela, ¿sí? Entonces, como docente, tenés que saber que la organización, administración y ejecución de la política educativa garantiza, entre otras cosas, la utilización eficaz, transparente y efectiva de los recursos humanos, edilicios y didácticos como modo de asegurar el efectivo cumplimiento de lo establecido en la ley provincial. Entonces, el director es garante de todo esto. ¿En quién delega? En este caso me estás diciendo un caso particular de llaves, me dijiste a una docente, no sabemos a qué docente, si yo te vuelvo a contar que estos son acuerdos institucionales que se dejan por escrito. Y además hay un reglamento que te vuelvo a repetir, el director es el único garante. Bien. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. De nada. Bueno, cuerpo normativo, pirámide jurídica. Constitución, tratados internacionales, podemos mencionar algunos, el derecho de los niños, leyes, estuvimos hasta ahora hablando del estatuto, hablando de la ley provincial, la ley nacional, decretos, en este caso mencionamos el decreto 2299, hay más, resoluciones y disposiciones. Esta pirámide jurídica la estamos viendo, ¿sí? Es vertical, viene de lo más importante a lo menos importante. Lo principal, la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes. Me voy a presentar a un coloquio, a una prueba de selección. Tengo que saber toda la Constitución de memoria, tengo que saber todos los tratados internacionales, tengo que saber la ley provincial de memoria. No, porque en principio humanamente no lo voy a poder hacer. Sí voy a tener que saber que en el artículo de la Constitución tal dice y habla del derecho a la educación. Sí voy a tener que saber cuáles son los tratados internacionales que hablan de los derechos de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes y adultos. Sí voy a tener que saber cuáles son las leyes que regulan mi accionar y además regulan el desempeño de todos los docentes y el acto de enseñar y aprender en las escuelas. Sí voy a tener que conocer cuáles son los decretos que están directamente relacionados con mi función y con mis tareas, que son las que no debo desconocer. Voy a tener que saber qué son las resoluciones, porque las resoluciones son las que rigen el acceso a los cargos. Y también voy a tener que conocer las disposiciones, ¿sí? Pasamos a la otra, Filmina, Germán. Esto tiene que ver con los modos de estudiar, chicas, chicos, ¿por qué? Porque si yo voy a memorizar todo lo que me pauta la parte reglamentaria, es imposible. Como les decía recién, tengo que saber de esas leyes, de esos reglamentos, de esos decretos, cuáles están directamente relacionados con el coloquio, con la prueba de selección a la cual yo me voy a presentar, ¿sí? Entonces voy a tener que, por un lado, normar, ordenar todo lo que es normativa para el estudio. Y por el otro lado, voy a tener que organizar todo lo que es bibliografía. Pero eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, lo que son las tareas específicas del director y todo lo que debe conocer. Hoy lo que queremos dejar en claro es qué parte de la norma tengo que conocer desde mi función y por qué y para qué. ¿Por qué no puedo desconocer la normativa? No la puedo desconocer porque mi desconocimiento va a lesionar derechos. No las puedo desconocer porque sé que puedo generar un efecto jurídico, una sanción. No la puedo desconocer porque no voy a poder garantizar el acto de enseñar a aprender.
¿Se entiende? Y esta normativa que me va a regir va a ser la que estuvimos mencionando en el encuentro, que es la ley 13.688 del año 2007, que habla de los principios, fines y objetivos de la educación, habla de la estructura del sistema educativo y habla de los propósitos de cada nivel y de cada modalidad. Seguramente hoy estamos con un auditorio que es heterogéneo, ¿eh? Sabemos que hay 4 niveles: nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior y 8 modalidades. No puedo desconocer el estatuto de docente, la ley 10.579, porque están los derechos y obligaciones de los docentes, ¿eh? Como director no puedo desconocer el estatuto. Lo tengo que saber de memoria, y miren, lo tengo acá, al lado mío. Lo tengo que saber de memoria, y no, ¿saben por qué? Porque son exactamente 230 páginas, y no lo voy a poder saber de memoria, pero sí tengo que saber qué voy a ir a buscar como director, o qué puedo encontrar como director en el estatuto. Va a estar el capítulo de las licencias, va a estar el capítulo de la disciplina, va a estar el capítulo de los movimientos y acrecentamientos. Es decir, tengo que saber qué ir a buscar ahí. El estatuto va a ser el libro de cabecera del director, no de memoria. Usted dijo que me pueden preguntar en una instancia de prueba dónde está escrito. Bueno, si yo conozco que el estatuto habla de, o sea, tener un raconto de todos los capítulos y saber cuál es la normativa que me marca el estatuto para mi función, ¿sí? En el capítulo que habla de disciplina van a encontrar todo aquello que les va a servir, por ejemplo, para dirimir una situación como la que nombramos hoy, ¿sí? Y en el artículo de obligaciones de los docentes, en el artículo 2, también, ¿sí? Por ejemplo, a los efectos del estatuto, revistan situación de docentes, quienes estén habilitados por títulos competentes, impartan o guían la educación de los alumnos, que en este caso sería la situación de esta docente que todavía no tenía el título. Contrae obligaciones desde el mismo momento en que se hace cargo de la función para la que es designado, en este caso del director, cualquiera sea la situación de revista, y únicamente se pierden cuando cesa, independientemente de cuáles fueran las causales del cese, que esto no es lo que nos compete hoy. Y otra de las obligaciones es desempeñar digna, eficaz y responsablemente la función inherente a mi cargo. Nos podríamos preguntar si este director desempeñó digna, eficaz y responsablemente su función. Pero lo que quiero decir con esto es que todo mi accionar como director está normado, está escrito en algún lado. Por eso las decisiones tienen que ver con lo que dice la norma. Yo no puedo decidir lo que creo que tengo que hacer. Yo tengo que tomar una decisión en función de lo que la norma me indica, porque si no estoy faltando a la normativa y en todo caso no estoy cumpliendo con mi función, con mi rol. Sí, hay un compañero, Alejandro, que está levantando la mano hace un ratito. Y Balbina también, me parece. Ahí está, ahí habilité el micrófono. Ah, Sí, Alejandro, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? disculpa la interrupción y muchas gracias por habilitarme una pregunta. He escuchado atentamente el tema de la normativa y la pirámide, ¿no?, jerárquica, y sobre todo ahora que remarcás, o sea, esta cuestión de generarte obligaciones, las cuales tenés que honrar. La pregunta puntual sería, si en caso de que dos normas con diferencias jerárquicas entre ellas, por ejemplo, una resolución y una disposición, ¿sí? Sí. No coinciden entre sí, o una dice una cosa y la otra dice otra que se contradice, ¿verdad? Sí. En general las normas no se contradicen, se complementan.
Sí, claro, esa es la idea, pero bueno, A veces, yo he visto- en general no se contradicen, se complementan. Y, por ejemplo, una puede dejar sin efecto a la otra también. Esa es otra de las Ajá. cuestiones que tenemos que leer. ¿Sí? Claro, pero ahí tendría que el mismo nivel jerárquico tendrían las normas. Pero Exactamente. suponete vos que una disposición contradiga una resolución. O sea, en el más, digamos, como se dice, alevoso de los casos. Es algo que por lo general no sucede. Pero No. imaginemos que sucede y una disposición contradiga una resolución. ¿Sí? Obviamente, la mayor fuerza de ley la tiene la resolución. Sí. Esa es la pregunta puntual. Sí, la mayor fuerza. Por eso viene de un orden jerárquico, digamos, la pirámide, ¿no es cierto? Ujú. En la pirámide tiene un efecto de lo general, de lo más importante en adelante. Entonces, la disposición va a venir después de la resolución, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, debería complementarse, aclarar, ampliar, pero nunca contradecirse. Ujú. Está bien, nunca contradecirse. Sí, sí, por ahí, digamos, acotar los márgenes interpretativos. Suponete, pero no Exactamente. contradecir. Fantástico. Bueno, muchas gracias, muy amable. No, a vos. Bueno, seguimos con la Filmina, si nadie quiere preguntar. Estatuto de Le habilito a Natalia Calderón, que tiene la mano Sí. levantada, Graciela. Hola, Natalia. Tiene que habilitar el micrófono, Natalia. Ahí está, perdón. Sí. Bueno, nada, yo más o menos una de las inquietudes que tenía es que por ahí hablamos todo el tiempo de lo que es la reglamentación, ¿no es cierto? La normativa, pero Sí. también no se puede rever el rol del director desde lo pedagógico y esto de establecer buenos vínculos y fortalecerlos en el caso de la actitud que tuvo con la docente, por el acompañamiento pedagógico también que tiene que hacer. Me Bueno, parece mira, que, como se lo escucha, me da la sensación de un directivo muy tradicional, de un que vienen con esa formación pedagógica tradicionalista, que impartía solamente las directivas y después era el único vínculo que establecía con los docentes. ¿cuál es tu pregunta, Natalia? Si se puede analizar también el directivo desde ese rol, Bueno, en la realidad figura del directivo. creo que vos te referís a cuáles son las tareas del director. Y son tres, abarca lo pedagógico, vos lo acabás de mencionar, lo sociocomunitario, que en todo caso son las relaciones que tiene que tener con la comunidad, con los organismos no gubernamentales, con todas aquellas instituciones complementarias que pueden ayudar en la institución, y con lo administrativo. Lo administrativo, en todos los estados administrativos que son de su específica competencia o de corresponsabilidad, por ejemplo, con el secretario. Cuando hablamos, por ejemplo, de su específica competencia, ¿cuáles son? Yo estoy tomando nota porque se me corta, escucho Bueno, no cortado importa. y bien Hoy nos escucho cortado. quedamos en la norma, y sí, vos tenés razón, la norma dice que el director tiene injerencia en esos tres ámbitos, en el pedagógico, en el sociocomunitario y en el administrativo. ¿Hasta ahí te contesté o te queda alguna duda? Con respecto a lo que vos decís, que vos, según te interpreté, este es un director tradicional, acabas de mencionar, yo no sé bien a qué te referís al director tradicional, yo te entiendo, lo que te quiero A la decir. formación pedagógica. Que justamente hoy hay un director en una escuela y que ese director tuvo que haber tenido una formación, para eso hay pruebas de selección o hay instancias de concursos de titulares, en donde se le deja claro, donde la normativa le indica cómo debe ejercer su función en una institución educativa. ¿Se entiende? ¿Hola? ¿No me escuchan? Sí, se escucha cortado. Bueno, tiene que hablar, tiene que saber ese director que, en todo caso, si es un director, como vos decís,
de la vieja escuela, Exacto. estaría infringiendo también la ley, porque está infringiendo una parte que también es su obligación, que es capacitarse permanentemente. A eso, ahí gracias por la aclaración porque quería explicártelo así, desde esa visión, ¿no? El rol del directivo, qué importante que es y todas las funciones que abarca. Acá por una ahí- compañía le dice, más allá de la formación, tiene obligaciones que cumplir. Las obligaciones que cumplir las va a cumplir mediante el cumplimiento de la norma. Luego cada director pondrá su impronta, pero lo que no se puede desprender es de la Es norma. la norma. Y aquellos de la vieja usanza no deberían existir más, porque por ejemplo tendrían las capacitaciones de UDOGBA para hacer. Exacto. Y otras Ahí se tantas apunta. que aparecen online y que aparecen, bueno, ahora presenciales no, pero bueno, estaría infringiendo también la norma, que es no estar actualizado, ¿sí? Y otras de las inquietudes que a veces aparecen en las capacitaciones, o que uno escucha de oído por ahí, por la vereda, cuando va caminando, es con esto de la nueva normalidad, estos docentes que por ahí tenemos más años, dije algunos más, no tantos, y nos resistimos también de algún modo a esto de la virtualidad, ¿no es cierto? Nos cuesta, o no sabemos si tenemos la obligación de hacerlo. Bueno, acordémonos también que la norma ahí también se hace presente, por eso es tan importante, recalcamos tanto el conocimiento de la normativa, la ley 13.688, por ahí alguno ya lo leyó, no lo sé, en el artículo 91 dice que, no, perdón, ese no es el 91, el 65 creo que es. Bueno, habla sobre la ya te lo confirmo, el artículo es, sobre la capacitación o el impartir clases en capítulo 88, no, 46, perdón, estoy loca. Dice, la relación entre el docente y el alumno, y hablamos de docentes independientemente del cargo que desempeñe, porque, por ejemplo, en la virtualidad el director tiene que supervisar los classroom, por ejemplo, ¿no? En la relación entre el docente y el alumno que se encuentre separada en tiempo y espacio durante todo o parte del periodo del ciclo lectivo por las razones que fueren, una de las estrategias es utilizar plataformas virtuales. Así que aquel director que dice que no se puede comunicar porque no tiene acceso a plataformas virtuales o las desconoce, tiene la obligación de capacitarse. Si nos referimos a la parte pedagógica, que hoy es el día de la normativa, pero también hay normativa para eso. Te anoté. Gracias. Estoy tomando nota porque está tan interesante. Bueno, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Pasamos a la otra. Filmina, Germán, si no hay más preguntitas. A Lucía Quiroga quería preguntar. Hola, Lucía. Ahí está. La buena noche. Yo estoy para mejor. No sé si me están... Te escuchamos cortado, pero te escuchamos, Lucía. Hola. No, ahora no la escucho. Lucía, ¿querés hacer tu consulta por chat y la leemos? A ver. Si la podemos leer en vez de escuchar. Bueno.
Estaba silenciada, disculpas, a la compañera que preguntó. Yo no quisiera que se queden con esto del directivo tradicional, ¿sí? Porque el directivo es, el director de la escuela tiene la mayor responsabilidad, y yo entiendo, no estuve hace tantísimos años atrás al frente de una escuela y como docente también, y siempre existió la normativa. Entonces, no sé qué quieren decir con directivo tradicional. ¿No debía conocer la normativa? ¿No cumplía la norma? ¿Manejaba la escuela, como decíamos antes, de entre casa? Bueno, si es eso lo que preguntan o consultan, como decir, bueno, la escuela es una gran familia, y la verdad que no. La escuela no es una gran familia. La escuela es un organismo del Estado que está normado, y que, les vuelvo a repetir, el no cumplimiento de la norma implica acciones jurídicas. Por eso no es una familia. Y todo eso lo tenemos que saber y conocer desde el mismo momento que tomamos el cargo de director de escuela, ¿sí? Y que sea un director conocedor de la norma, conocedor de todos los recursos que tiene que desplegar en la escuela para asegurar el eficaz desempeño de todos sus docentes en cumplimiento con la normativa vigente, no lo va a convertir en un peor director, lo va a convertir en un director actualizado, conocedor de todos los saberes que tiene que tener, porque además va a ser maestro de sus maestros y, entre otras cuestiones, va a tener que enseñar. Y de ese modo no va a poder, no va a caer en el error de cercenar derechos, como en este caso, que a lo mejor era un director joven y desconocedor de cuál era su función y de lo que tenía que garantizar, ¿sí? No lo convierte además en un director tradicional. Vuelvo a repetir, no existe no tengo la palabra ahora, no existe el director tradicional y no tradicional. Si algún compañero sabe dónde sacó el término, lo tomamos, pero para ponerlo acá sobre la mesa, pero no leí, no tengo en mente ninguna normativa que hable del director tradicional. Entiendo lo que quieren decir, pero nosotros, para aspirantes al cargo, nos tenemos que focalizar en la normativa que tenemos que conocer, en la bibliografía que tenemos que estudiar, y internalizar que el desconocimiento de la norma, vuelvo a repetir, trae consecuencias. Luego, si yo voy a ser un director más o menos simpático, no simpático, mi carácter me hace ver de tal o cual modo, y bueno, somos todos seres humanos y por suerte somos todos diferentes, pero que tenemos que tener un tronco común, tenemos que tener un tronco común todos los directores, porque entonces una escuela va a funcionar como le guste a la señora María Rosa, y la otra va a funcionar como le guste a María Teresa. Entonces, esto no es así. Volvemos entonces a la filmina, creo que es la anteúltima, dice gobierno del sistema. Tenemos la macropolítica, tenemos la mesogestión y tenemos la micropolítica. Cuando hablamos de macropolítica hablamos del nivel central, ¿sí? Nosotros generalmente en las escuelas, como maestros o como docentes, no importa el rol que tengamos, cuántas veces hemos escuchado decir, parece que vinieron indicaciones de arriba, ¿no? Y no sabemos si son de arriba el techo, de arriba el mueble, o de arriba el armario, ¿no? ¿Qué es el arriba, no? Y el arriba es la Dirección General de Escuelas, es el nivel central, ¿sí? El sistema de educación provincial, que por lo menos tenemos que saber cómo está formado, ¿sí? Porque en algún momento esto lo vamos a ver plasmado lo vemos permanentemente en resoluciones, como decía el compañero, en disposiciones, en leyes, ¿sí? En la misma disposición de convocatoria para la prueba de selección, ¿sí? Que tenemos que leerla completa, y esto también nos marca un conocimiento más. Eso es el nivel central, ¿sí? Tiene la Dirección General de Cultura y Educación, están los organismos centrales para cada nivel y modalidad, los organismos descentralizados, porque si no para cada trámite tendríamos que ir
a La Plata, los descentralizados están en cada región, que tendrá más o menos distritos, que tendrán componentes comunes, bueno, y después ser conocedores de las autoridades, lógicamente, ¿sí? Porque después para ciertas acciones jurídicas o sanciones, independientemente, según sea su gravedad, va a actuar la autoridad que está en territorio o la autoridad que está en el nivel central. Cuando hablamos de territorio, hablamos de todas las autoridades que están en el distrito o que están en la región, ¿sí? ¿Cuáles son las autoridades territoriales? Por ejemplo, ¿alguno puede mencionar a alguno de los compañeros que le venga ahora a la memoria? Las autoridades que están acá en territorio. Posiciónense en su función de director. ¿Con qué autoridades ustedes van a interactuar? El director, ¿con quién interactúa? Muy bien, inspector, bien. En principio... ¿Habilito el micrófono, Graciela? Ya está, sí. Inspector... Flavia. Es su superior directo, va a interactuar con otras autoridades, por ejemplo, la SAD, muy bien, la Secretaría de Asuntos Docentes. Bien, esas son las autoridades territoriales. SAD, Consejo, y las autoridades institucionales, bueno, las conocemos todos los que están en las instituciones educativas, ¿sí? Regentes, directores, maestros secretarios, según sea el nivel, o secretarios, si es secundario, regente, dije, consejeros escolares, acá nombran también en las del territorio, bien. Muy bien, se ve que están en el tribunal descentralizado, perfecto. Bueno, están bastante interiorizados. Pasamos a la otra, Germán. Esto también tiene que ver con que el director tiene que saber con qué autoridades territoriales a cuáles tendrá que dirigirse según sea la necesidad que tenga, ¿sí? O lo que tenga que resolver. A la que decía estructura del sistema, a ver Germán, es acá. Acá nos quedamos. Estructura del sistema, Dirección General de Cultura y Educación, gestión estatal y privada. Bueno, tenemos los ámbitos, que pueden ser, de hecho hubo compañeros que mencionaron una escuela rural, creo recién, un jardín urbano, rural, continentales y de islas, en contextos de encierro, virtuales, que era lo que yo mencionaba recién, hospitalarios, ¿sí? O domiciliarios. El nivel central, donde están las autoridades provinciales, el ministro, la unidad ministro, la subsecretaría de Educación, el Consejo General, las direcciones técnicas docentes de niveles y modalidades. ¿Se acuerdan que antes le decíamos ramas? Los más viejos se acuerdan. En realidad no se dice más ramas, son direcciones técnicas docentes. Por ejemplo, ahí están las siglas: Dirección Provincial de Educación Inicial, Dirección Provincial de Educación Primaria, Dirección Provincial de Educación Secundaria y Dirección Provincial de Educación Superior. Esas son las siglas. Después está la Dirección Provincial de Gestión Educativa, el Tribunal, Asuntos Docentes, Dirección de Asuntos Docentes, Dirección de Concursos, Dirección de Disciplina, Dirección de Inspección General. Para esto que ustedes van a ejecutar ahora, que va a ser una prueba a llevar a cabo, a presentarse, que es una prueba de selección, y si fuera un concurso de titulares, de cualquier nivel o modalidad, va a depender de la Dirección de Concursos Docentes de La Plata. Bien, pasamos a la otra, si no hay ninguna preguntita. Creo que es la última. Sí, es la última. Bueno, no es una tarea, pero bueno, la idea después de los encuentros es que si hay posibilidades entre ustedes se encuentren para poder interactuar, para poder discutir, para poder opinar, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder posicionarse en el rol del director desde la normativa, en este caso hoy, porque la otra parte la vamos a ver en el segundo encuentro para directores, que va a tener que ver justamente con lo que una compañera recién consultaba, que eran los 3 ámbitos de su competencia, ¿sí? Entonces acá pusimos que, a ver si podíamos pensar y reflexionar, digo pusimos porque está Mónica, aunque no esté acá, no la veamos.
¿Por qué considera que es necesario conocer la estructura y el gobierno del sistema? Después de todo lo que estuvimos conversando. Desde el cargo al que aspiro, en este caso directores, ¿con qué autoridades tendré vinculación directa y en qué casos? ¿Sí? Plantéense una situación, piensen en el director que conozcan, recuerden, pregunten, no está mal. Eso también es muy importante para empezar un camino en la preparación de las pruebas de selección. Y lo que les decimos siempre es que es esto: no podemos presentarnos a una prueba, como decimos a veces, con lo opuesto, igual que los chicos. Reglamentariamente se puede si cumplimentamos todos los requisitos para la inscripción. Decimos no se puede o no se debería, porque en realidad entendemos que en este caso el director es un ejecutor de la política educativa. Es el responsable de ejecutar, y lo dice una de las leyes, usa esa palabra, la política educativa. Tiene que ser un director conocedor de la norma y de la bibliografía. No de memoria, como dijimos algunas cosas recién, pero sí saber que están, que existen, que reglamentan mi accionar y que de algún modo también lo respaldan. Por un lado me generan una obligación estas normas y por otro lado respaldan mi accionar. Si no las cumplo, si no las llevo a cabo, si no las efectivizo, voy a generar, como dijimos, una acción jurídica, voy a ser plausible de una sanción. Si las conozco y las cumplo, me va a permitir, como hay un documento que yo decía recién, y les mencioné, me va a permitir ser un buen director. Y un buen director, entre otras cosas, es el que sabe y conoce cuál es la normativa que lo rige, tanto a él como a la dirección que tiene, a la institución que tiene que dirigir. Así que si Dios quiere, nos vemos en el segundo encuentro. Le dejamos esto para ver si lo pueden pensar y reflexionar con compañeros, como les dije recién, o solos, como dispongan, consultando bibliografía o normativa. Y el segundo encuentro va a estar destinado específicamente a todo lo que el director tiene que hacer en la institución, que ya sabemos que no es poco. Así que muchas gracias por haber estado, un placer inmenso, y si Dios quiere, nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Buenas noches. De nada, Graciela. Buenas noches. Muchas gracias, Germán. Nos vemos No, en por el favor. viernes, si Dios quiere. Un beso grande. Chao. Hasta el viernes. Chao, chao. Hasta el viernes.